Buenas tardes, mi nombre es Samuel Pérez, soy estudiante de la carrera universitaria Informática Gerencial en la Universidad Abierta para Adultos y este es mi trabajo final para la asignatura de Filosofía General impartida por el facilitador Damián Nicudemos Monegro. En este trabajo yo voy a explicar y analizar lo que para mí son los pilares del existencialismo, que fueron explicados ya por el facilitador en una serie de videos, los cuales él colgó para que nosotros los analizáramos. Y en los videos, el primer tema que el profesor toca o en torno a lo que gira este trabajo es a las virtudes que se convierten en gracia y en desgracia para el ser humano. Estas virtudes son la razón, la libertad, la convivencia, la existencia y por último la muerte. La razón, la razón o el razonamiento es una virtud, vamos a decir que esencial del ser humano, porque el ser humano es el único ser que sabe. Valga la redundancia, es el único ser que sabe, porque a diferencia de los demás seres vivos, el ser humano es el único ser que está consciente de su conocimiento, del razonamiento, y tiene la facultad de interpretar todo lo que puede ver y sentir, que a diferencia de los demás seres vivos, no tienen esa facultad. Pero si bien esto es una virtud o una gracia, también se convierte en una desgracia. ¿Por qué? Se convierte en una desgracia cuando el ser humano, al saber que sabe, está consciente de ciertas realidades como la muerte, el sufrimiento, las enfermedades, que a diferencia de los demás seres vivos, sí les acontece, pero no saben lo que le está sucediendo. Al ser humano, saber que sabe, valga la redundancia nuevamente, eh, se, vamos a decir que entra en una especie de como, se turba, se sufre, las enfermedades las sufren y se turba. Por eso se podría decir que el razonamiento o la razón es una virtud porque el ser humano sabe que sabe, pero es una desventaja o desgracia porque también al saber que sabe, sabe también sobre los acontecimientos que son, eh, vamos a decir que nocivos o dañinos para el ser humano o para el ser vivo en general. Luego de esto está la virtud de la existencia, la virtud o desgracia de la existencia, que, bueno, explica que nada existe. ¿Por qué nada existe? Porque lo que existe es producto de la misma razón. O sea, al ser humano saber que sabe, está consciente de que también existe. O sea, puede estar consciente de ello. A diferencia de todo lo demás, que al no tener la conciencia, no tener el razonamiento, pues no está consciente de su existencia. Por eso se puede inferir en que la existencia es saber que existo. Si no sé que existo, pues entonces no existo. Y esto se convierte en virtud por lo mismo. Al ser humano estar consciente de que existe, puede moldear su entorno, puede crear cosas y tener la capacidad de interpretar. Cuando es de ventaja, cuando esta existencia, entonces es limitada. O sea, por ejemplo, cuando el ser humano llega a una de las realidades que antes mencioné, como la enfermedad o el sufrimiento, todo esto se prolonga. Por eso la existencia. eh,
tiende a ser una desventaja por esa razón, porque es una existencia limitada al sufrimiento, a las enfermedades. El profe decía que, por ejemplo, una persona que padezca de cáncer o tenga un cáncer, una enfermedad así terminal, ya su existencia se ve, vamos a decir, prácticamente en juego, porque aquí estoy haciendo uso del razonamiento. Al yo saber que en cualquier momento puedo dejar de existir porque mi existencia está limitada a las realidades de la enfermedad, realidades del sufrimiento, entonces ya dejo de existir. Y cuando dejo de existir, o sea, cuando muero, por ejemplo, la muerte, cuando muero ya dejo de existir porque ya no estoy consciente, no hay una conciencia en mí de que sigo existiendo, o sea, de que estoy vivo, que sigo existiendo. Por eso es una desventaja. La libertad, que es la tercera virtud o desgracia, es la libertad. Aquí el ser humano, según Sartre, la libertad no puede estar ajena al ser humano. El hombre es libertad y la libertad es el hombre. La libertad eh, es una virtud porque el hombre prácticamente al tener las otras virtudes que yo mencioné anteriormente, tiene la libertad de decidir. La libertad es una virtud porque el hombre tiene la decisión en sus manos, puede decidir, puede eh, moldear su realidad. Y es como dice Sartre, la libertad no puede estar ajena al ser humano. El ser humano es un ser libre. Pero si bien esto puede ser una virtud, también puede ser una desgracia o una desventaja, porque cuando somos libres, la libertad no, cuando no la libertad es libre. Si, por ejemplo, al yo elegir, ya estoy eligiendo, o al decidir no elegir, también estoy eligiendo no elegir. Entonces, por lo tanto, se convierte en desgracia la libertad porque al elegir, al tomar una decisión, ya estoy decidiendo, ya estoy eligiendo. Por eso la libertad nos hace esclavos de nuestra propia libertad. Seguimos con la importancia y problemática de la convivencia. Entonces, nuestra cuarta virtud o desgracia es la convivencia. En la convivencia, dice Aristóteles, que es necesario que el ser humano viva en sociedad y que aquellos que no lo hacen o son dioses o son seres irracionales, dígase animales o los demás seres vivientes. ¿Por qué? Porque el ser humano, eh, vamos a decir que se complementa con el otro. Al yo ser igual que el otro, necesito tener un vínculo, una relación con los demás. Entonces, esto es una virtud porque se relaciona, porque el ser humano se relaciona con los demás, ayudándolo a desarrollar, ayudando al ser humano mismo a desarrollarse, a superarse en diversos ámbitos. Por ejemplo, los médicos se relacionan, por ejemplo, con sus pacientes y todo eso y es la esencia misma de la convivencia. El ser humano está conviviendo entre sí para crear y moldear su futuro. Cuando la problemática de la convivencia, cuando el, el otro, o sea, el otro ser humano, que es diferente de mí, cruza los límites, mis límites personales. Por ejemplo,
Dice Sartre en una de sus obras más conocidas, que es A Puertas Cerradas, que el otro, perdón, se convierte en mi infierno. Cuando el otro se convierte en mi infierno, cuando hace un juicio de valor contra mí, cuando, por ejemplo, me discrimina, cuando me acepta o me rechaza. Ya ahí entonces la convivencia se ve lacerada y genera un problema. Entonces se podría decir que la convivencia nos convierte en un objeto de apreciación del otro, ya sea para bien o para mal, pero se convierte en una desgracia. Y por último, la última virtud o desgracia sería la muerte. La muerte, si bien el ser humano la concibe como una desgracia directamente, ¿por qué? Es una desgracia porque finiquita, o sea, cesa las aspiraciones del ser humano, o sea, detiene el flujo del ser humano, lo, lo detiene. Pero es una virtud también porque si nos remontamos a la existencia misma, el ser humano eh, en sus realidades, hay realidades que no son tan favorables como lo es la muerte, las enfermedades y todo eso. Entonces, aquí la muerte viene a solventar este prolongado proceso de sufrimiento. Por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad terminal, un cáncer o directamente está sufriendo por cualesquiera que sean las razones, y la muerte se podría decir que le da solución a ello porque cesa su sufrimiento. Entonces se puede inferir en que la muerte tanto es una virtud, como una desventaja, porque eh, es desventaja cuando detiene el proceso de crecimiento del ser humano, pero es virtud cuando detiene también el sufrimiento del ser humano. ¿Qué relación tienen todas estas virtudes con el existencialismo? Bueno, según lo que yo analicé, estas virtudes tratan de explicar los conceptos, los pilares del existencialismo. Por ejemplo, habla de la razón o razonamiento, que es estar consciente de que existo, habla de la misma existencia, que es saber que existo, habla también de la libertad, que yo tengo decisión de hacer cuantas cosas me sean posibles en la existencia y habla también de la convivencia, o sea, un ser que existe y es consciente de que existe y sabe que existe, convive. ¿Convive con quién? Con los demás seres que saben que existen y que están conscientes de ello. Y por último, la muerte, que es como el cese a existir, al existencialismo. Por eso yo digo que el existencialismo está explicado en estos pilares que son esas virtudes o desgracias que le acontecen al ser humano. Eso es todo. Muchas gracias.